¿Qué tal, amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. We'll offer $150,000 for full title. When do we get our money, Daniel? I look at people and I see nothing worth liking. Don't bully me, Daniel, please! I see the worst in people. We have a sinner with us. Get out of here, devil! I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own. With these people. Pues ahí está el tráiler de la película Petróleo Sangriento, que es una cinta con la que Paul Thomas Anderson se da a conocer en el mundo cinematográfico. Vamos a hablar un poco de su filmografía a propósito de su última película que se llama Mi propio vicio, ¿no? En esta película que está ahí vemos a Daniel Day-Lewis, ¿no? Obtuvo muchas nominaciones a los premios Oscar, me parece que son 7, 8, entre ellas mejor película, mejor director. Por ahí Daniel Day-Lewis se lleva el premio al mejor actor, ¿no? Pero es un poquito de lo que vamos a hablar esta semana, y para hablar de ello me acompaña mi querido amigo Jesús Chavarría, que casi no llega, pero hizo todo el esfuerzo posible para estar aquí con nosotros. Sí, caray, casi de película, ¿eh? Hicimos una de esas entradas ahí espectaculares, causamos expectativa, pero lo bueno es que ya estamos aquí, afortunadamente. Y mi querido amigo Gerardo Gil, que viene también del rodaje de Bond que se está filmando en el centro de la ciudad. Exactamente, vengo disfrazado de Blofeld en alguna de sus representaciones, ¿no? Y encantado como cada semana de que estemos los tres platicando de los estrenos o del estreno que consideramos que es el de mayor peso, ¿no? Cinematográfico en la cartelera. Sí, y justamente hablar pues, de este trabajo de Paul Thomas Anderson, ¿no? Que es un director que ha hecho trabajos, además es escritor, ¿no? Este primer trabajo de Petróleo Sangriento, ¿no? Estuvo, como ya lo decía, nominado en muchas categorías. Es un trabajo que le fue bastante bien y fue, digamos, su presentación en el mundo internacional del cine, ¿no? Y luego viene The Master, que es donde participa por ahí también con Joaquín Phoenix, ¿no? Sí, bueno, yo creo que no podía tener una mejor presentación, ¿no? Acompañado de Daniel Day-Lewis, que creo que es uno de los actores más sólidos, con una trayectoria, una de las trayectorias más interesantes que puede haber a nivel mundial. Y la combinación pues no podría haber resultado también mejor, ¿no? En este caso explota lo mejor de cada uno de los integrantes, porque hay que señalar que Paul Thomas Anderson se distingue por los elencos corales, ¿no? Por estas películas corales, en donde tiene muchísimos actores que cobran prácticamente el mismo protagonismo y generalmente sabe muy bien explotarlos, y creo que Petróleo Sangriento es un claro ejemplo de ello, ¿no? Sí, no, coincido con que es un gran debut, un texto además, una novela muy dura, muy complicada, tremendamente crítica en su momento, y también en el momento en el que llega, muchísimos años después, la adaptación cinematográfica, pues es una película de un timing muy importante. Yo destacaría dos cosas de esta película en cuanto al director se refiere, ya no tanto a la cuestión de la novela. La sobriedad con la que lo realiza, la adaptación fiel que va de la mano con esta sobriedad, pero también con grandes crestas dramáticas. O sea, es una película que tiene grandes momentos dramáticos que sabe conducir muy bien el director. Y sí, un gran debut y un excelente director de actores, ¿eh? Además, sí, justamente por ahí en su siguiente trabajo, que es The Master, ¿no? Que es donde está por ahí Joaquín Phoenix, y es la primera vez que trabaja con él, ¿no? Se decía en algún momento que el protagónico lo pudo haber hecho Jeremy Renner, que finalmente no lo quiso, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está un trabajo para también. Su desgracia, ¿no? Sí, para su desgracia, porque la verdad es que la película está muy bien. En su momento le iba a ser una productora mucho más grande, me parece que era Universal, ¿no? Abandonan el proyecto, finalmente lo toma una productora mucho más pequeña, pero bueno, hacen el lanzamiento en Estados Unidos y a la película le va fantástico, obteniendo varias nominaciones también para sus protagonistas, que es Amy Adams y Joaquín Phoenix, ¿no? Aparte, consolidando a Paul Thomas Anderson como uno de los también uno de los directores de esta generación que está denominada como los herederos de lo que tiene que ver la influencia de los videocassettes, ¿no? De todo este asunto. Él es quizás el que mayor consistencia ha sabido mantener en cada uno de sus trabajos, incluso me parece por encima de lo que es Tarantino, por ejemplo, ¿no? Al que le hemos visto algunos altibajos en algún momento. Creo que Paul Thomas Anderson se mantiene fiel a lo que es su esencia y lo que le distinguió desde un inicio, y lo va consolidando con cada uno de los trabajos, ¿no? sí, es que resulta curioso, ¿no? Porque
sí es como la segunda generación, yo diría, de los veedores de cine que hacen cine. La primera será la de Tarantino y todos estos directores, Robert Rodríguez, pero también ya es una generación que tiene una formación profesional. O sea, The Master es una película muy técnica, es una película, yo no diría difícil, pero tampoco es tan fácil seguirla en los términos de un entretenimiento per se. O sea, te exige más como espectador, y creo que él sí efectivamente se formó viendo cine, pero se nota que también trae una preparación teórica, y en los encuadres de la cámara y en las referencias cinematográficas se ve esto muy claro, ¿no? Sí, creo que él hace trabajos todavía mucho más complejos por encima de estos otros directores que hemos mencionado, ¿no? Sobre todo creo que en The Master, ¿no? Ahí vemos a Philip Seymour Hoffman, que es el líder de una especie como de secta, ¿no? A la que se afilia justamente el personaje de Joaquín Phoenix, ¿no? Que es un exmilitar que no sabe bien cómo adaptarse a este mundo de la posguerra y termina metiéndose a este culto, ¿no? Y termina un poco enloqueciendo también, ¿no? Hay como un humor torvo, ¿no? En sus personajes. O sea, no tanto en la cuestión de la trama, y ahora que entremos en Vicio Propio abundaremos en ello, pero hay como un humor muy sutil, muy torvo en ellos. Aparte tiene una gran habilidad para entregar personajes tan desagradables como carismáticos. Repelentes. ¿No? Sí, O sea, sí. juega como a ambos bandas. Los personajes son realmente encantadores, seductores, al mismo tiempo que pueden ser, repelentes, ¿no? Muy desagradables. Y justamente se ve mucho más reflejado en esta película de Vicio Propio, ¿no? Esta película que básicamente narra la vida de un hombre que está descubriendo, pues, que se involucra sin querer, ¿no? Porque la exnovia lo involucra en la desaparición de un personaje y él va indagando qué pasó, qué sucedió realmente, ¿no? Pero es una película muy interesante. Sí, yo ahí lo primero que creo que habría que destacar es la manera en que retoma los elementos característicos de lo que es el cine negro, ¿no? Los podemos ver ahí, que es lo que sirve de base, pero los traslada muy bien a lo que es su propia visión de estas historias, ¿no? Vemos de nuevo el personaje de filosofía derrotista tratando de resolver un caso tenemos la clásica mujer en peligro que aparece prácticamente a los pocos minutos de meter a este sujeto en problemas. Vemos todo eso, pero todo en función de lo que son los intereses del director, no al revés, ¿no? Así es, y que creo que eso es lo más interesante de esta película. Pues me la ganaste. Se va a ver en la mirada que te eché ahorita. Sí, me la ganaste. Sí, claro. La referencia sería el cine negro, pero también creo que la referencia es la novela policíaca. O sea, el cine negro en cuanto a las motivaciones de este personaje principal, de este investigador, que evidentemente no tiene una motivación de héroe, como son estos personajes del cine negro, sino propia, egoísta, pero también ahí yo veo muy claro el trabajo de Mike Spillane con Mike Hammer, por ejemplo, y además me parece maravilloso que el personaje esté adaptado a los años 70. Entonces yo destacaría un poco eso y le agregaría lo de Mike Spillane para no quedarme... Digo, aparte con eso, ¿no? Está bien. Sí, menciona muy bien esto de los 70s, ¿no? Porque además ya de alguna manera él había tratado de reflejar, esta especie de transgresión de la época, porque a eso, al servicio de esos que pone estas herramientas, ¿no? A un universo de decepción, de desconcierto de lo que habían estado viviendo en esa época, ¿no? Si me permites, voy más lejos rápidamente. Lo que sucede también con la película es que respeta los arquetipos, pero los respeta de manera tan fiel que los transgrede y los parodia. Porque también aquí estamos viendo una especie de parodia. Y para mí la película, la trama es secundaria. Lo que importa es esta forma. Por eso a veces sienten o le critican que pareciera que se queda mucho más en regodearse en su estilo, pero es esto precisamente. Lo importante no es lo que hay atrás. Sí, ¿no? fíjate, y me parece muy fundamental que cómo va fragmentando pequeñas historias, te va dando poquito. Es una película que no es tan fácil de ver, ¿no? Los personajes hablan rapidísimo, es muy fácil perderse entre una trama y la otra, en lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. La película es muy estrambótica y a nosotros ya nada más queda pues, invitar al público que la vayan a ver porque ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Jesús. Si su juicio propio es el cine, pues véanla. Vayan. Gerardo, muchas gracias como siempre. Gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana con más estrenos de cine aquí en Marquesina 22.